La primera vez que aquel hombre habló, la voz se coló entre las tablas de madera de la cabaña como si llevara esperando 70 años para pronunciar esas palabras. Parece que alguien por fin la abrió. Elena sintió que el aire se le congelaba en el pecho. Apretó a su hija Sofía contra su cuerpo mientras las botas pesadas de los hombres de Desarrollos Cordillera Alta crujían sobre la grava del porche. Creían que sería sencillo intimidar a una madre soltera sin techo, alguien que apenas horas antes había roto un sello de condado con 70 años de antigüedad sobre una choza que, según ellos, no valía nada. No tenían idea de que las manos temblorosas de Elena ya sostenían las escrituras originales de 1948, documentos que acababa de arrancar de detrás de una piedra suelta en la chimenea. Papeles que probaban que el pueblo entero, ese imperio millonario que habían construido ladrillo a ladrillo, se levantaba sobre una tierra que legalmente le pertenecía a ella. Todo había comenzado con un nombre al final de una carta. Un nombre que la hizo detenerse en seco. El de su abuelo, un hombre que apenas recordaba, una sombra que había desaparecido de las historias familiares como si jamás hubiera existido. La carta decía que la herencia era una cabaña en la montaña, sellada desde 1948. Nadie había puesto un pie dentro en más de 70 años. Elena leyó esa línea una y otra vez. ¿Sellada? ¿Por qué alguien sellaría una cabaña durante décadas? ¿Y por qué dejársela justamente a ella? No tenía nada que perder. Ni apartamento, ni ahorros, ni nadie esperándola en ningún lugar del mundo. Así que pidió prestado dinero del autobús y se internó en las montañas, siguiendo indicaciones escritas a mano en un papel que ya se desvanecía. Cuando por fin se detuvo frente a la cabaña, esta parecía intacta, como si el tiempo la hubiera rodeado sin tocarla. Las ventanas estaban tapiadas con tablones. La puerta llevaba todavía un sello metálico oficial. Elena posó la mano sobre él. Sus dedos temblaron al romperlo, y en el instante en que la puerta crujió hacia adentro, comprendió que pasado había estado esperando, pacientemente, a que alguien llegara. Elena solía creer que si trabajaba lo suficiente, la vida se mantendría estable. Estaba equivocada. El divorcio llegó de golpe. Un mes discutían. Al siguiente él ya no estaba. Los pocos ahorros que tenían se esfumaron entre honorarios legales y tarjetas de crédito sin pagar. Ella intentó sostenerlo todo por Sofía. Tomó turnos extra en la cafetería. Limpiaba casas los fines de semana. Se decía a sí misma que era algo temporal, pero lo temporal se transformó en desalojo. El casero le dio 2 avisos antes de cambiar las cerraduras. Después vinieron los refugios, dormir en el auto hasta que dejó de encender, cargar la ropa en bolsas de plástico, sonreír para Sofía incluso cuando por dentro sentía que se estaba quebrando. La familia dejó de llamar después del divorcio. Su padre había muerto años atrás. Su madre vivía al otro lado del país, luchando con sus propios problemas. Y en cuanto a su abuelo, lo único que recordaba era una fotografía descolorida de él de pie frente a unos árboles. Siempre lo describieron como callado, distante, diferente. Nadie explicaba nunca por qué. Cuando la carta sobre la herencia llegó a la oficina del refugio, Elena estuvo a punto de ignorarla. Pensó que sería un aviso de deuda o un error. Pero la trabajadora social insistió en que la abriera. «Parece oficial», dijo la mujer. Elena se sentó frente a la mesa de plástico y rasgó el sobre con cuidado. Las palabras le parecieron irreales. «Usted es la única beneficiaria de una propiedad de montaña ubicada en Pine Hollow. La estructura permanece legalmente sellada desde 1948. Legalmente sellada. La frase resonó en su mente. ¿Quién sella una cabaña durante 70 años? ¿Y por qué dejársela a alguien como ella? Volvió a leer la carta. El testamento se había actualizado décadas atrás. Su abuelo había colocado la propiedad en un fideicomiso. Ningún otro heredero nombrado, ni su padre, ni sus tíos, solo ella. No tenía sentido. No había visto a su abuelo desde los 5 años. Él había muerto mucho antes de que ella entendiera la historia de su propia familia. Y sin embargo, la había elegido a ella. Esa noche, tendida sobre el delgado colchón del refugio con Sofía dormida a su lado, Elena miró fijamente el techo. Tenía $42 en el bolsillo. Sin trabajo, sin casa, y ahora una cabaña en la montaña. Aunque estuviera cayéndose a pedazos, era algo, una propiedad. Un lugar que ningún casero podría arrebatarle. A la mañana siguiente le preguntó a la trabajadora social sobre Pine Hollow. Muy al norte, le dijo la mujer. Bosque profundo, inviernos duros. Elena asintió despacio. Los inviernos duros no eran nada nuevo para ella. Pidió prestado el dinero del boleto a otra mujer del refugio, prometiendo devolvérselo de alguna manera. Empacó sus pocas pertenencias y le dijo a Sofía que se iban de aventura.
¿Nos vamos a mudar otra vez?, preguntó Sofía en voz baja. Tal vez sea la última vez, respondió Elena. Mientras el autobús subía hacia las montañas, el paisaje detrás de la ventana se transformaba. Los edificios desaparecían. Los árboles crecían más altos. El aire se sentía más frío. Elena sostenía el sobre con fuerza entre las manos. No sabía qué la esperaba al final de ese camino. Tal vez solo polvo y madera podrida. Tal vez respuestas que nadie más quería encontrar. Pero por primera vez en meses, no estaba huyendo de algo. Estaba caminando hacia ello. Y en algún lugar de esas montañas se alzaba una cabaña cerrada desde 1948, esperando. El autobús las dejó en la última parada antes de que terminara el camino pavimentado. Después de eso solo quedaba un sendero angosto que se internaba entre los árboles. Elena ajustó la correa de su mochila y miró hacia abajo, hacia Sofía. ¿Tienes frío?, le preguntó. Un poco, admitió la niña, cerrándose la chaqueta. Las montañas se sentían distintas a la ciudad. El aire era más delgado, más silencioso. Cada sonido viajaba más lejos. Elena siguió las indicaciones escritas en la carta. 3 millas después del puente viejo, a la izquierda del pino caído, subí por el sendero de grava que ya apenas parecía un sendero. Cuanto más se adentraban, más aislado se sentía todo. Sin casas, sin autos, sin voces. Solo el viento rozando entre los árboles. Después de casi 1 hora, Sofía señaló hacia adelante. ¿Es esa? Elena se detuvo. A través de los árboles la vio. Una pequeña cabaña de madera, sola en un claro. No parecía destruida. Parecía en pausa. Las ventanas estaban cubiertas con tablas. El techo se veía viejo, pero entero. La puerta permanecía cerrada con algo metálico sujeto a ella. Se acercaron. Un sello oficial descolorido estaba atornillado sobre la manija, oxidado, pero todavía firme. El corazón de Elena latía con fuerza. No era solo una cabaña abandonada. Había sido sellado oficialmente. Pasó los dedos sobre la placa metálica. Grabadas en ella estaban las palabras: Propiedad clausurada por orden del condado, 1948. Sofía la miró. ¿Por qué la cerraron? Elena sacudió la cabeza despacio. No lo sé. El claro alrededor de la cabaña se sentía intacto, sin huellas recientes, sin ramas rotas. Incluso el sendero detrás de ellas parecía desvanecerse rápidamente, como si el bosque protegiera ese lugar o lo ocultara. Elena rodeó la cabaña con cuidado. Ninguna ventana rota, ningún daño visible, solo silencio. Volvió a la puerta y sacó de nuevo el pequeño sobre de su bolsillo. Dentro había un documento notariado que la autorizaba a romper el sello como heredera legal. Sus manos temblaban. Sentía que estaba a punto de abrir algo más que una puerta. Sofía le apretó la mano. ¿Tienes miedo?, preguntó suavemente. Elena dudó un instante. Sacó de su mochila una pequeña llave inglesa que había pedido prestada del cuarto de mantenimiento del refugio antes de partir. Los tornillos eran viejos, tercos. Le tomó varios minutos aflojar el primero. El metal chirrió al ceder, y el sonido se extendió por todo el bosque. Elena se detuvo, escuchando. Nada se movió. Quitó el último tornillo y sostuvo el sello en sus manos con cuidado. Durante 70 años, ese pedazo de metal había mantenido la puerta cerrada. Lo dejó suavemente sobre la tierra. La puerta de madera se veía pesada, antigua. Envolvió los dedos alrededor de la manija. Por un momento pensó en dar media vuelta, en alejarse y fingir que nunca había llegado hasta ahí. Pero no tenía nada a lo cual regresar. Empujó la puerta lentamente. Crujió al abrirse. Una ráfaga de aire viciado salió de adentro, fría, quieta, cargada con el peso de décadas. Elena avanzó lo suficiente para mirar dentro. La cabaña no estaba vacía. No estaba destruida. Se veía exactamente como si alguien hubiera salido en 1948 y jamás hubiera regresado. Elena se quedó de pie en el umbral durante un largo momento. El polvo flotaba en el aire, pero no lo suficientemente espeso como para ocultar los detalles. La cabaña parecía congelada en el tiempo. Una mesa de madera ocupaba el centro de la habitación, con 2 platos todavía sobre ella. Una taza descansaba cerca del borde, como si alguien la hubiera dejado ahí con intención de volver. Un abrigo colgaba de un gancho junto a la puerta. La chimenea guardaba cenizas viejas. Nada estaba volcado. Nada estaba roto. No era el abandono del caos. Era el abandono del silencio. Sofía entró despacio detrás de ella. «Parece una película», susurró. Elena avanzó con cuidado sobre el piso. La madera crujía, pero se sentía firme.
El aire llevaba un aroma tenue a papel viejo y a pino. En una de las paredes colgaba todavía un calendario. La página abierta marcaba octubre de 1948. El pecho de Elena se tensó. ¿Quién se marcha a mitad de octubre y nunca regresa? Caminó hacia un pequeño estante de libros cerca de la ventana. Los libros estaban ordenados con cuidado, algunos sobre agricultura, otros sobre propiedad de la tierra. Un diario descansaba un poco apartado de los demás. Sus dedos se detuvieron sobre él. Lo tomó despacio. La cubierta estaba gastada, pero limpia. Adentro, una letra prolija llenaba las páginas. Entradas fechadas en septiembre de 1948. Reunión con H salió mal. Los documentos deben quedarse aquí por ahora. No entienden lo que están firmando. El pulso de Elena se aceleró. Siguió pasando las páginas. La tierra vale más de lo que ellos imaginan. El acuerdo es una trampa. La letra se volvía más urgente hacia el final. Si algo me sucede, la prueba está escondida. La última entrada tenía fecha del 14 de octubre de 1948. Volvieron hoy. Eso era todo. No había más anotaciones. Elena cerró el diario con cuidado. Sofía se había ido hacia la zona de la cocina. «Mamá, hay comida aquí». Elena corrió hasta ella. Dentro de una alacena había frascos de vidrio con vegetales conservados, bien sellados, etiquetados con esmero. Las etiquetas estaban descoloridas, pero aún se podían leer. Todo había sido preparado con cuidado, como si el dueño esperara volver algún día. Elena entró al pequeño dormitorio. La cama estaba tendida, la ropa doblada a los pies. Sobre la mesa de noche había una fotografía enmarcada. La levantó. Era su abuelo, joven, fuerte, de pie frente a esa misma cabaña. A su lado había otro hombre. El rostro de ese segundo hombre le resultaba familiar. Elena frunció el ceño. Había visto ese rostro antes. ¿Pero dónde? Su mente buscó el recuerdo, y entonces llegó de golpe. Una estatua en el centro del pueblo, una placa, un empresario adinerado conocido como uno de los primeros desarrolladores de la ciudad, el mismo apellido que había escuchado toda su vida en las historias sobre la expansión de tierras. ¿Por qué su abuelo, tan callado, aparecería junto a alguien tan poderoso? Le dio vuelta a la fotografía. Escritas al reverso había 3 palabras. No confíes en nadie. La respiración se le cortó. El mismo mensaje tallado en el piso de su antigua casa. Solo que esta vez estaba completo. Sofía entró al cuarto. «Mamá». Elena bajó lentamente la fotografía. Lo sentía ahora. La cabaña no solo había sido preservada. Había sido protegida. Protegida porque algo había salido mal. Y fuera lo que ocurrió en 1948, jamás debía olvidarse. Elena se sentó en el borde de la vieja cama, la fotografía todavía entre las manos. No confíes en nadie. Las palabras pesaban ahora más que antes. Volvió a la sala principal y abrió el diario de nuevo, leyendo con más atención esta vez. Las entradas mencionaban acuerdos de tierras, sociedades, contratos que cambiaban de dueño en silencio. Su abuelo había escrito sobre proteger algo. Las montañas no les pertenecerán. ¿Pertenecerles a quién? Repasó las páginas anteriores. El nombre H aparecía varias veces. H insiste en que la transferencia es temporal. H dice que nadie lo cuestionará. El estómago de Elena se apretó. Caminó de nuevo hacia el estante y buscó detrás de los otros libros. Nada. Entonces recordó la última línea. Si algo me sucede, la prueba está escondida. ¿Escondida dónde? Miró alrededor de la cabaña con calma. Las paredes de madera, el piso firme, la chimenea vieja y desgastada. Sus ojos se detuvieron sobre las piedras. Una de ellas se veía ligeramente más nueva que las demás. Se arrodilló y presionó contra ella. Cedió un poco bajo la presión. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Empujó con más firmeza. La piedra se soltó y cayó hacia adelante con un golpe sordo. Detrás había un pequeño hueco. Adentro, unos papeles envueltos en tela, doblados con cuidado, intactos. Los sacó despacio y los extendió sobre la mesa. Eran escrituras originales, títulos de propiedad de cientos de acres alrededor de Pine Hollow. Se le cortó la respiración. Las fechas eran anteriores a 1948. Las firmas, claras. El nombre de su abuelo, único propietario. Entonces vio otro documento debajo de los primeros. Un contrato que transfería los derechos de desarrollo a una compañía con un apellido familiar. El mismo apellido de la fotografía. La misma familia poderosa que ahora era dueña de medio pueblo. Pero algo no encajaba. El documento de transferencia estaba incompleto.
Faltaba una página. La línea de la firma, en blanco. El pulso de Elena retumbaba. Su abuelo jamás había finalizado la transferencia, lo cual significaba que, legalmente, la tierra todavía podía pertenecerle a él, o a su heredera. A ella. Un fuerte crujido resonó afuera de la cabaña. Pisada sobre la grava. Elena se quedó inmóvil. Sofía la miró con los ojos muy abiertos. ¿Escuchaste eso?, susurró. Elena sintió despacio. La cabaña estaba en lo más profundo de la montaña. Nadie debería saber que estaban ahí. Los pasos se detuvieron cerca del porche. Una sombra cruzó la ventana. El corazón le golpeaba contra las costillas. Rápidamente juntó los documentos y los deslizó de nuevo dentro de la tela. Otra sombra apareció. 2 personas. Una voz se filtró a través de las paredes de madera. Parece que alguien por fin la abrió. A Elena se le cortó el aliento. Lo sabían. La cabaña había permanecido sellada 70 años, y apenas horas después de que ella rompiera el sello, alguien ya había llegado. La manija de la puerta giró levemente. Cerrada. Una pausa. Luego, un golpe. Lento, medido. Elena miró a Sofía y después las escrituras escondidas en sus manos. Quien fuera que estuviera fuera no había llegado por accidente. El golpe volvió a sonar. Ni fuerte ni agresivo. Solo paciente, como si supiera que tarde o temprano lo dejarían entrar. La mente de Elena corría a toda velocidad. Acababa de descubrir escrituras que valían más de lo que jamás pudo imaginar, acres de tierra de montaña que ahora rodeaban pueblos en pleno crecimiento. Si la transferencia nunca se había completado, entonces, legalmente, esa tierra todavía podía pertenecer al patrimonio de su abuelo. A ella. Tragó con fuerza. Otro golpe. Señora, llamó una voz de hombre con calma. Nos gustaría hablar. ¿Hablar sobre qué? Se acercó despacio a la ventana y espió por una rendija entre las tablas. 2 hombres esperaban en el porche, bien vestidos, botas limpias, no eran excursionistas ni gente del lugar. Uno sostenía una carpeta. El otro observaba el claro con atención. No parecían sorprendidos de ver luz dentro de la cabaña. Parecían preparados. Elena retrocedió de la ventana. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó a través de la puerta. Hubo una breve pausa. Representamos a Desarrollos Cordillera Alta, respondió el hombre con voz suave. El estómago de Elena se tensó. El mismo apellido del diario. El mismo apellido de la fotografía. La compañía que ahora era dueña de medio pueblo. Nos informaron que la propiedad había sido reabierta, continuó él. Tenemos interés en los terrenos circundantes. Interés. Esa palabra otra vez. El corazón de Elena latía con fuerza. Los terrenos circundantes. ¿Lo sabían? Bajó la mirada hacia los documentos envueltos en tela que sostenía. ¿Habían estado esperando a que alguien rompiera el sello? ¿Habían estado vigilando esa cabaña todo ese tiempo? Podemos ofrecerle una compensación, agregó el hombre. La cabaña no es segura. El terreno forma parte de un plan de desarrollo mayor. Compensación. Casi soltó una risa amarga. Si esas escrituras eran válidas, ellos no necesitaban compensarla a ella. Necesitaban su firma. Y quizás esa página faltante nunca se había firmado por una razón. La última entrada del diario de su abuelo resonó en su mente. ¿Volvieron hoy? ¿Era esto lo que se refería? Elena serenó su voz. Acabo de llegar, dijo. No he decidido nada todavía. Otra pausa. Debería tener cuidado, respondió el hombre con un tono ahora más filoso. Estas montañas pueden ser impredecibles. Una advertencia disfrazada de preocupación. Sofía se acercó más a ella. Mamá. Elena puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de su hija. Afuera, los hombres cambiaron el peso de un pie a otro, pero no se marcharon. Estaban esperando a que el miedo hiciera su trabajo. Pero el miedo ya había gobernado la vida de Elena demasiado tiempo. Miró de nuevo alrededor de la cabaña. La mesa preservada, el calendario intacto, la piedra oculta en la chimenea. Su abuelo no había sellado ese lugar por miedo. Lo había sellado para proteger algo. Y ahora, esa protección había pasado a sus manos. Se acercó a la puerta, pero no la abrió. Si tienen algún asunto que tratar, envíenlo a través de un abogado, dijo con claridad. Silencio. Luego, uno de los hombres dejó escapar un suspiro apenas audible. Esto no ha terminado, dijo. Los pasos se alejaron despacio del porche. Un motor arrancó a lo lejos. Elena esperó hasta que el sonido se desvaneciera por completo. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de comprensión. La cabaña no era solo una herencia. Era una ventaja. Y lo que fuera que hubiera ocurrido en 1948 jamás había terminado realmente.
Elena no durmió esa noche. Ella y Sofía permanecieron dentro de la cabaña con la lámpara de aceite ardiendo bajo. Cada sonido afuera se sentía más fuerte en la oscuridad. Cada rama que crujía con el viento la hacía sobresaltarse, pero poco a poco el miedo se transformó en algo distinto. Determinación. Al amanecer, extendió de nuevo las escrituras sobre la mesa de madera. Estudió cada página con cuidado. Fechas, firmas, límites de propiedad, la página faltante de la transferencia. Si la tierra nunca había sido transferida legalmente, entonces Desarrollos Cordillera Alta había construido su imperio sobre una propiedad incompleta, lo cual significaba que la necesitaban a ella, desesperadamente. Guardó los documentos con cuidado en su mochila. Después, ella y Sofía bajaron por el sendero de regreso hacia el pueblo más cercano, el mismo pueblo donde Cordillera Alta tenía su sede, el mismo pueblo donde una estatua del abuelo del desarrollador se alzaba en la plaza principal. Elena encontró la oficina del registro del condado antes del mediodía. La empleada pareció sorprendida al ver a alguien llegar con documentos tan antiguos. «Estos no se actualizan desde 1948», dijo la mujer en voz baja mientras los revisaba. «¿La transferencia se completó?», preguntó Elena. La empleada escribió despacio en su sistema. Después de un momento, levantó la vista. «No hay ninguna transferencia finalizada en el archivo». A Elena se le cortó el aliento. «¿Entonces la tierra todavía pertenece al propietario original o a su heredera?», terminó la empleada. Las rodillas de Elena flaquearon un poco. «Esa soy yo», susurró. La mujer parpadeó. «Debería hablar con un abogado de inmediato». En cuestión de horas, la noticia comenzó a correr en silencio por todo el pueblo. Había aparecido la heredera de las tierras de Pine Hollow y no formaba parte de la poderosa familia que todos esperaban. Para la tarde, Elena recibió una llamada, una invitación formal de parte de Desarrollos Cordillera Alta. Esta vez, el tono era distinto, cortés, profesional, una solicitud de reunión. Al día siguiente, entró a sus oficinas tomando de la mano a su hija y cargando 70 años de pruebas. La sala quedó en silencio cuando colocó las escrituras sobre la mesa. Los ejecutivos intercambiaron miradas. Sus sonrisas seguras se desvanecieron. «Creemos que esto es un malentendido», comenzó uno de ellos con cautela. Elena sostuvo su mirada. «No lo es», dijo con calma. Por primera vez en años, no se sintió pequeña. No se sintió desesperada. Se sintió firme. Las negociaciones comenzaron ese mismo día. Largas, tensas, silenciosas. Cordillera Alta necesitaba acceso legal para continuar su expansión. Sin la firma de Elena, los proyectos quedarían congelados. Los inversionistas entrarían en pánico. En una semana, se redactó un acuerdo. No una compra, sino una sociedad. Reconocimiento legal completo de su propiedad, un porcentaje de cada desarrollo construido sobre la tierra de su abuelo y la restauración de la cabaña de montaña como sitio histórico protegido bajo su nombre. El día en que Elena regresó a la cabaña, ya no se sentía sellada por el miedo. Se sentía resguardada por la historia. Sofía corrió por el claro, riendo. «¿Es realmente nuestra?», preguntó. Elena miró las montañas que las rodeaban, la tierra que su abuelo se había negado a entregar, la cabaña que había sellado para proteger la verdad. «Sí», dijo suavemente, porque la mujer que había llegado sin techo y sin nada, ahora se marchaba como la legítima propietaria de una tierra que nadie más podía reclamar. Y la puerta que había permanecido sellada desde 1948, finalmente había sido abierta por la única persona destinada a hacerlo.